Génesis capítulo 48, vemos que Jacob está enfermo y al enterarse José que su padre está enfermo, va a verlo junto a sus dos hijos Efraín y Manasés. Cuando llega José al lugar, le dicen a Jacob que ha llegado su hijo, entonces él se esfuerza y se sienta para contarle cómo Dios le había bendecido en luz en Canaán, cómo Dios había sido fiel a todas sus promesas y cómo los hijos que ahora tenía José eran también sus hijos, Efraín y Manasés, así como habían sido sus hijos Simeón y Rubén. También le cuenta cómo y dónde murió su madre, y luego al ver a los hijos de José, le pregunta, bueno, ¿y quiénes son estos? Y José le responde a su padre que son sus hijos, los que Dios le había dado. Jacob ya estaba bien agravado de la vista, nos dice la escritura, era alguien que no podía ver con claridad, entonces le pide que se los acerque y entonces José lo saca de sus rodillas y se inclina a tierra. Y viene entonces Jacob y va a pronunciar una bendición en cada uno de estos hijos. Pone su mano derecha sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y pone su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, que era el menor, y entonces comienza a bendecirlos, diciéndole que en la presencia que él estuvo, también ellos estén en el Dios de Abraham, que el ángel del Señor los liberte de todo mal y les multiplique en la tierra. José, al estar presente en esta escena, le molesta que él esté orando y poniendo en primer lugar a Efraín, que era el menor, y a Manasés en segundo lugar. Entonces intenta decirle, no, padre mío, no es así, que cambie la mano de lugar. Pero Jacob le dice, lo sé, hijo mío, lo sé, también él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él y su descendencia formará multitud de naciones. Efraín llegaría incluso a ser tan importante que en la escritura luego, o en la historia de la escritura, vamos a ver que a veces Dios se refería al pueblo de Israel como Efraín. A ese punto llegaría de ser importante. Termina este capítulo diciéndonos, y dijo Israel a José, aquí yo muero, pero Dios estará con vosotros y os hará volver a la tierra de vuestros padres, y yo te he dado a ti una parte más que a tus hermanos, la cual tomé yo de mano del amorreo con mi espada y con mi arco. En este capítulo, hermanos, podemos meditar que Jacob ya estaba casi listo para partir y por tanto llama a José para contarle lo bueno que Dios había sido con él, lo fiel que Dios había sido con él y cómo él ahora quiere bendecir a sus nietos, que eran, nos dice, como hijos suyos. La escritura nos enseña que la gente mayor posee sabiduría. Por ejemplo, el Proverbios capítulo 16, versículo 31 nos dice que la cabeza canosa es su gloria, o es la corona de gloria. Vemos la importancia de las mujeres y hombres mayores en la escritura, como Ana, Simeón y la abuela de Timoteo, quizás recordarán. Sin embargo, hoy tenemos un problema con las personas mayores. Por un lado, los jóvenes no las respetan, incluso cristianos. Y tenemos a la vez gente anciana, pero que no es piadosa y no es ejemplar en su forma de vida. Pero cuando hay un anciano verdaderamente piadoso, ejemplar, es un regalo del cielo. ¿Por qué? Porque él nos puede contar cómo experiencialmente ha conocido a Dios. Y eso lo puede transmitir a sus familiares, especialmente a sus nietos, sobre cómo Dios obra. Y si nos ponemos a pensar, hermano, en esto, y vemos en nuestra iglesia, en nuestra vida, ¿hemos tenido hermanos de esa manera? O podemos preguntarnos nosotros que somos más jóvenes, ¿nos proponemos a llegar a ser gente anciana llena de sabiduría que puede transmitir a las próximas generaciones lo que Dios ha hecho en tu propia vida? ¿Vas a ser un anciano así? O si algún hermano ya es anciano, ya es abuelo, ya es abuela, es un abuelo o una abuela conforme a lo que la escritura nos dice. Vean la importancia que tiene una persona con mucha edad y con mucha sabiduría a transmitir a sus nietos y a sus próximas generaciones. ¿Lo están haciendo? ¿Lo hacen? ¿Los nietos son beneficiados de esos abuelos y esas abuelas que han vivido para la gloria de Dios?
También podemos ver aquí cómo Jacob había puesto su mano derecha sobre Efraín, el menor, y la mano izquierda sobre Manasés, el mayor, y esto había molestado a Jacob, a José. Pero Jacob lo había hecho intencionalmente porque él ya sabía y había aprendido con los años cómo Dios hacía las cosas a su manera. Y hermanos, nuevamente lo bueno que es cuando tenemos a alguien con experiencia, que conoce a Dios, que sabe cómo Dios actúa, que sabe que las cosas se hacen conforme a su voluntad, no solo porque lo diga de forma en discurso, sino porque lo ha vivido y sabe que Dios va a obrar según su palabra. Es alguien que descansa en la soberanía de Dios, es alguien que conoce la sabiduría de Dios, es alguien que verdaderamente ha estado creciendo en la gracia de Dios. ¿Tú sigues creciendo experiencialmente, conociendo a Dios cada día más en tu vida diaria? ¿Tú has experimentado la soberanía de Dios en tu propia vida? ¿Has vivido la sabiduría de Dios en tu propia vida? ¿Sabes lo que es la sabiduría de Dios por tu propia vida? Hermano, Jacob dio la bendición a sus nietos y eso es lo que esperamos de los hermanos ancianos, que den la bendición y traspasen a la siguiente generación lo glorioso que es el Señor. Jacob pudo dar esa bendición a sus nietos, pero Cristo es quien nos ha dado una bendición mayor. Nos ha dado, nos dice Efesios, toda bendición espiritual en los lugares celestes. Nosotros no merecíamos absolutamente nada, pero el Señor no solo nos da la salvación, sino que además nos da su bendición. Hemos sido bendecidos por la obra, por la gracia y por la misericordia de nuestro Dios. Que el Señor les bendiga.